Bueno, vamos a presentar la entrevista de la mañana. Vamos a hablar con Nicolás Fuster. Nicolás Fuster es un ciudadano ítalo-argentino que nació y creció en Buenos Aires. Y hace más de 10 años se mudó a Europa, vivió en el Reino Unido, luego en Roma, donde se graduó en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Unidad Sapienza de Roma justamente. Actualmente está terminando una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Ámsterdam y además escribe para algunos medios argentinos y españoles acerca de la actualidad italiana y europea. Además es coordinador territorial de Italia Viva para Sudamérica y él nos va a compartir con nosotros una entrevista sobre la Unión Europea y su importancia para Italia. Vamos con la entrevista. Estamos en comunicación con Nicolás Fuster desde Ámsterdam, en Holanda. Ya hicimos la presentación de quién es. Y ahora vamos a comenzar un tema que es un tema apasionante y sobre todo para muchos desconocido, porque en realidad se habla mucho de la Unión Europea, pero no se conoce muy bien qué es y qué es lo que representa la Unión Europea. ¿No es así, Renzo? Sí, José. Justamente nos surgen dudas sobre la Unión Europea, su conformación, un poco también hablando de su historia, y por eso le queremos preguntar a Nicolás, ya que él está formado en estos temas, ¿cómo surge primeramente la Unión Europea y cómo se fue desarrollando con el tiempo? No sé qué nos puedes contar, Nicolás, al respecto. Sí, como los dos indicaron, es un tema realmente apasionante y que nos toca directamente, aunque muchas veces no lo sepamos, ¿no? Porque la Unión Europea a los ciudadanos italianos y al resto de los ciudadanos europeos los toca y nos toca directamente. La Unión Europea nace desde las cenizas, porque luego de la terrible tragedia de las dos guerras mundiales, cuyo escenario fue principalmente el territorio europeo, ¿no? Los europeos entendieron que el camino de la paz, de la seguridad y la prosperidad no era el de las divisiones, sino el de poner en común un poquito de su riqueza. Entonces hubo 6 países que llamamos países fundadores, que fueron Italia, Francia, Alemania, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, que entendieron que la respuesta a la guerra y a la destrucción era precisamente la integración, y comenzaron la llamada CECA, es decir, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que luego se convertiría en la Comunidad Económica Europea y finalmente en la Unión Europea. Es decir, comenzaron compartiendo algo tan básico como el carbón y el acero. Claramente, a través del tiempo, la Unión Europea se fue desarrollando, fueron entrando cada vez más estados. En este momento son 27 estados miembros que forman parte. Comenzamos con 6 y ahora son 27. Y actualmente la Unión Europea es un laboratorio institucional y geopolítico en el que 27 estados soberanos e independientes decidieron poner en común, como decíamos, una parte de su riqueza y una parte de su soberanía en pos de un beneficio común en distintos ámbitos. Por ejemplo, comercio a través del mercado único o movilidad de los ciudadanos mediante el espacio Schengen, ¿no? Que es el espacio donde no hay fronteras, donde los ciudadanos circulan y circulamos libremente sin necesidad de pasaportes, ambiente, derechos, justicia, cultura, educación, etcétera. Creo que de esta manera esto es una buena, manera de describir brevemente cómo la Unión Europea llega a ser lo que es hoy. La Unión Europea es lo que hay entre la generación Auschwitz y la generación Erasmus, entre la generación de las personas que eran llevadas en trenes a un campo de concentración y la generación de los chicos que estudian en otros países y que reciben fondos europeos para eso. Eso que hay en el medio se llama Unión Europea. Claro, no, sin duda que es muy destacable, ¿no? Todo el trabajo de la Unión Europea, de su formación, y cómo también ha servido un poco de ejemplo de integración a nivel mundial y un poco se ve desde los otros procesos, por ejemplo acá desde el Mercosur, muchas veces se toma a la Unión Europea como un ejemplo a seguir, pero muchas veces también se plantean ciertas dudas o desde el desconocimiento sobre su funcionamiento. No sé qué nos podés contar vos desde el funcionamiento interno, si tiene diferentes órganos, cómo se relacionan. Sí, lo primero que hay que decir en este sentido es que todas las acciones de la Unión Europea se basan en tratados firmados por sus Estados miembros, ¿no? Estos tratados establecen cada objetivo de la Unión Europea, es decir, regulan la manera en la que se toman las decisiones, ¿no? A la vez puede ocurrir que no todos los Estados miembros participen en todas las políticas de la Unión Europea. Por ejemplo, hay excepciones. No todos los Estados adoptaron el euro, ¿no? Que es la moneda común. Y 5 países de los 27 no integran el espacio Schengen, o sea, el espacio de libre circulación. Pero digamos que a grandes líneas prácticamente todos los países, o la mayoría de los países, tienen la moneda común y tienen también el espacio común de movilidad. Respondiendo un poco a la pregunta, digamos, institucional,
la Unión Europea tiene varias instituciones. Tiene el Parlamento, la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Tribunal de Justicia, el Banco Central, el Banco de Inversiones, Defensor del Pueblo, Comité de Regiones, Servicio de Acción Exterior, el Supervisor de Protección de Datos. Bueno, no me acuerdo todos de memoria, la verdad, pero son varios. Dentro de estos organismos, digamos que los tres principales, tenemos el Parlamento, la Comisión Europea y el Consejo Europeo. El Parlamento representa a los más de 500 millones de ciudadanos europeos. Creo que debe ser el Parlamento más grande del mundo. 705 representantes. 700, sí. Los eurodiputados, bueno, también llamados europarlamentarios, son elegidos directamente por los ciudadanos. Esto lo dota, digamos, de una legitimidad muy fuerte, ¿no? Después tenemos el Consejo de la Unión Europea, que representa a los gobiernos de cada uno de los Estados miembros. Y el Consejo de la Unión Europea, digamos, la presidencia del Consejo de la Unión Europea va rotando semestralmente, ¿no? Por ejemplo, este semestre la presidencia del Consejo es de Alemania. Y después tenemos la Comisión Europea, que es el brazo ejecutivo de la Unión Europea, ¿no? Y representa los intereses de la Unión en su conjunto. Entonces, estos tres pilares, que son el Parlamento, el Consejo y la Comisión, elaboran las políticas y las leyes que después se aplican en toda la Unión Europea. La Comisión las propone y el Parlamento y el Consejo las adoptan. Y después cada Estado miembro las aplica, ¿no? Entonces, esta es la manera en la que trabajan. Sería el órgano ejecutivo, más o menos. Es el órgano ejecutivo. Sí, no es exactamente un gobierno, pero es lo más parecido, digamos, a un gobierno. Sí. Para que la gente lo entienda, ¿no? Sí, claro, claro. Sería algo, la Unión Europea tiene lo que en derecho se llama esa condición sui generis, ¿no? Propia de su función. Exacto, única. Bueno, la sede del Parlamento funciona en Estrasburgo, ¿no es cierto? Hay varias sedes. La oficial está en Estrasburgo. Después también tenés la de Bruselas, que es bastante grande. En Bruselas está la sede oficial de la Comisión. Sí. Después tenés la Corte de Justicia, que está en Luxemburgo, el Banco Central, que está en Frankfurt. Entonces, estos son los digamos, las ciudades principales donde tienen sede los organismos de la Unión Europea. Pero cada organismo de la Unión Europea tiene sede en diferentes ciudades, ¿no? Ahora, yo te hago una pregunta, ya que estamos, Nicolás, para que la gente sepa. A veces la gente, hablaste de Schengen, pero también se habla de Maastricht. ¿Qué sería Maastricht? Maastricht es una ciudadana holandesa, neerlandesa, donde se firmó el famoso Tratado de Maastricht, que es el que da comienzo a la Unión Europea, y es el que da comienzo al espacio Schengen, digamos, a la libre circulación de personas. El hecho de que una persona que vive, por ejemplo, nosotros que somos italianos, desde Italia yo cuando viví 6 años en Roma y viajaba continuamente y nunca tuve que mostrar un documento, porque era como moverse era como ir de Entre Ríos a Buenos Aires. Eso sería el espacio Schengen. Eso es el espacio Schengen, y es una cosa maravillosa. Por otro lado, tenemos también el tema del mercado único, que es como, de nuevo, como comerciar es prácticamente como comerciar, digamos, sin fronteras, ¿no? Esto facilita muchísimo el comercio, y el comercio siempre enriquece a los estados que pueden comerciar entre sí sin impuestos, ¿no? Entonces, Maastricht es fue el comienzo de todo esto. El Tratado de Maastricht, si no me equivoco, fue firmado en el 92. Y ahí es donde es el comienzo de la Unión Europea. Se puede pasar del 3% del déficit del PBI, porque si no empiezan los problemas para el país, ¿no? Sí, ese famoso 3% de Maastricht. Sí, el Tratado de Maastricht en el 92 fue firmado en el 92 y entró en vigencia en el 93 el Tratado de Maastricht. Sí, eso que estás nombrando se llama Pacto de Estabilidad. Quiere decir que los países, digamos, se comprometían a no endeudarse a más del 3% anual para mantener una política de no endeudamiento, ¿no? Esto en algunos casos es válido, en otros casos, bueno, un poco menos, especialmente en los países del sur de Europa, que de repente para desarrollarse necesitan endeudarse más, ¿no? Entonces, esto encontró un poco de resistencia últimamente, en los últimos años, en algunos países, pero a la luz de la pandemia, la Comisión Europea determinó que inmediatamente, digamos, se suspendió el Pacto de Estabilidad. O sea que
esto fue una manera para ayudar a los estados, ¿no? Un estado tiene que endeudarse porque tiene que hacer frente a una situación pandémica. Entonces, inmediatamente esto se suspendió. La pandemia en muchos sentidos no hizo más que acelerar algunos cambios que antes o después habrían ocurrido, ¿no? Suspender el pacto de estabilidad fue sin duda uno de ellos. Porque por un lado están las políticas de austeridad, ¿no? Para no endeudarse, para que los estados no se endeuden, pero también a la vez, digamos, en contrapartida de esto, también los estados tienen que invertir para generar empleo y para eso hay que gastar. Entonces esto se contrasta con la política de austeridad, ¿no? Entonces yo creo que la Unión Europea está yendo en esa dirección, en la dirección de la inversión como generación de riqueza y como generación de empleo. Luego, digamos, del capítulo de la austeridad, que yo ya diría que a partir de la suspensión del pacto de estabilidad ya está casi superado, ¿no? Claro, la última que te hago, nada más, para dejarlo a Renzo, ya con la parte final, es el Tratado de Lisboa, que sería una especie de constitución a la europea. Bueno, sí, una especie de constitución. No dice que es una constitución, ¿no? Sí, es una especie. También tenés otro tratado que es muy importante, que es el Tratado de Dublín, por ejemplo, que tiene en este momento, bueno, precisamente en el año 2015 y 2016, tuvo mucha importancia porque el Tratado de Dublín es el que regula la actividad inmigratoria, ¿no? Entonces, cuando en Italia algunos partidos populistas de extrema derecha dicen, porque vienen los inmigrantes, los refugiados y Europa no nos ayuda. Bueno, para eso hay que modificar el Tratado de Dublín. Se intentó hacer en el 2017 y la Lega y el Movimiento 5 Stelle no votaron a favor de la modificación del Tratado de Dublín. Entonces, a partir del estudio de estas pequeñas particularidades de la Unión Europea, también vemos cómo algunos partidos, no digo operan, pero trabajan, ¿no? Porque si yo soy un convencido europeísta y yo entiendo que Europa es parte de la solución, no parte del problema, y yo entiendo que los lugares o los ámbitos en los cuales Europa no puede resolver es porque no tiene el poder suficiente, ¿no? Porque cuando Europa tiene el poder suficiente, por ejemplo con el euro, Europa resuelve. No hay más inflación en Italia, y a un ítalo argentino no tengo que explicarle lo que es la inflación. Italia se enriqueció a partir del euro y se enriqueció a partir de las posibilidades de comercio con el resto de los países europeos. Como le pasó a España y a otros países. Sí, exacto. Estos países con la moneda, Italia con la lira, bueno, España con la peseta y demás, las posibilidades de comercio no habrían sido las que son ahora, y esto es, bueno, es nítidamente beneficioso. Entonces, la cuestión es que Europa necesitamos una mayor presencia europea, necesitamos una Europa más fuerte y una Europa con más competencias para resolver los problemas que tenemos, que principalmente, por ejemplo, bueno, principalmente no, pero entre ellos el tema, como decía, de la llamada crisis migratoria, que si nosotros tuviésemos el Tratado de Dublín, a ver, lo explico muy brevemente. El Tratado de Dublín... Tenemos unos pocos minutos para redondear. Poquísimo. Dice que cuando un refugiado llega a un país, ese país tiene que hacerse cargo del refugiado. Bueno, entonces claramente Italia... ¿Qué pasa en Sicilia? Italia y Grecia, por su situación geográfica, terminan teniendo que hacerse cargo de todos los refugiados. Pero hay que darle más poder a Europa para que Europa pueda relocalizar a todos los refugiados que lleguen. Para ir finalizando, me surge una duda hablando de la diversidad de países, ¿no?, que componen la Unión Europea, y teniendo en cuenta también el tema del Brexit, la salida del Reino Unido, surge la duda de ese sentimiento europeo en toda Europa y cómo conjugan esa diversidad de intereses, ¿no? Pregunta puntual es, si hay un sentimiento europeísta en Italia, ¿cómo lo ves vos a eso? ¿Si se consideran parte de Europa o se consideran primero italianos y después europeos? No sé qué visión tenés vos de eso. No, yo creo que el sentimiento europeo en Italia es presente, está presente. Está presente porque Italia, como decía, es un país fundador y tiene una tradición fuertemente europeísta. Romano Prodi, por ejemplo, fue presidente de la Comisión, soy italiano. Entonces, creo que claramente a partir de una crisis, como por ejemplo la crisis del euro, ¿no?, o la llamada crisis de los refugiados y demás, estas son como impactos muy fuertes, pero a largo plazo vemos que Europa responde. Por ejemplo, ahora, a partir de la pandemia, ¿no? Nosotros el año pasado teníamos a Salvini, el líder de la Lega, el partido de derecha radical, que decía, nos vamos de la Unión Europea. Si Italia se hubiera ido de la Unión Europea,
Italia no habría recibido todas las ayudas de la llamada bazooka europea, que es la respuesta, digamos, a la crisis de la pandemia. Lo digo en un ¿cómo decir? En un tuit, ¿no? Durante la pandemia, el Banco Central Europeo le compró a Italia 1.000 millones de euros en títulos de deuda. Lo digo de nuevo. El Banco Central Europeo le compraba a Italia 1.000 millones de títulos de deuda por día. Es decir, que si no hubiera estado el Banco Central Europeo, Italia habría caído en un clamoroso default en medio del desastre de la crisis del COVID. Otra cosa, el Parlamento Europeo aprobó la creación de un seguro de desempleo europeo. Se llama SURE, escrito SURE. Va a llegar a Italia el año que viene y el resto de los países europeos. Este año la Comisión Europea aprobó, como decía, la llamada bazooka, que son 750.000 millones de euros para todos los países europeos, de los cuales Italia recibe la porción más grande de la torta. Italia recibe 173.000 millones de euros. De esos 173.000 millones de euros, no tiene que devolver 81.000 millones de euros. Yo sé que estoy diciendo muchas veces millones, ¿no? Millones de euros, pero es muchísimo dinero que va directamente a sanitario, a salud, directamente a las empresas afectadas por la crisis. Después, el Banco Central Europeo agregó otros 600.000 millones. Entonces, vamos a ver estos resultados el año que viene cuando empiece a llegar el dinero. Entonces, todo lo que quiero decir es que Europa no es parte del problema italiano, es parte de la solución. Y ninguno de los problemas que tiene hoy Italia se resolverían si Italia saliese de la Unión Europea. Por el contrario, se agravarían seriamente. Claro, por eso las ayudas son importantes y el vínculo que la Unión Europea genera con todos los países es una gran ayuda. Bueno, Nicolás, te agradecemos mucho esta comunicación con Eco Siciliano y bueno, seguramente a futuro te volveremos a consultar sobre otras cuestiones. Con gusto, un saludo muy grande y un saludo también a la audiencia. Muy bien, ahí compartíamos la entrevista con Nicolás Fuster, le agradecemos mucho la comunicación. Y bueno, Maxi, tenemos unos saludos que nos siguen